Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. De este lado Farías Maximiliano. Hoy vamos a ver en la clase número 4, biomecánica, palancas y postura. Bien, vamos a comenzar con el concepto de biomecánica. ¿Qué es la biomecánica? Estudio del cuerpo humano como un sistema bajo dos conjuntos de leyes. Las leyes de la mecánica de Newton y las leyes biológicas. Bien, un poco para entrar en contexto, el estudio de la biomecánica empezó años muy allá, por el 1400, si no es antes, con el estudio de los planetas y las órbitas y sus movimientos, donde muchos autores por ahí decían, dejaban algunos conceptos como únicos y no había críticas o por ahí reconstrucciones de nuevos conocimientos en cuanto al movimiento del sistema solar y demás. Muchos científicos crearon bases de conocimiento, el cual fueron adoptadas por Newton, ¿sí? Y ahí Newton empieza a crear las tres leyes de gravedad, de acción y reacción, y de acción y de fuerzas, ¿sí? Y en base a eso se empiezan esas leyes son aplicadas luego al movimiento y al estudio del cuerpo humano, ¿sí? Bien, es un poco como para ir en contexto de la historia de cómo surge esta biomecánica. Otro concepto dice disciplina que utiliza los principios y métodos de la mecánica para el estudio de los seres vivos, teniendo en cuenta sus peculiaridades, ¿sí? Otro concepto dice se ocupa del análisis físico de los sistemas biológicos y consecuentemente del análisis físico del movimiento del cuerpo humano y el aparato locomotor durante la práctica deportiva, ¿sí? Entonces dice que primero va a surgir como un sistema, el análisis físico de los sistemas biológicos, y consecuentemente, en consecuencia de ese análisis, ¿sí? surge el análisis físico del movimiento del cuerpo humano para luego ser aplicado en la práctica deportiva. Es decir, que el deporte se apropia de estos conocimientos de la biomecánica para aplicarlo en las distintas disciplinas. Y es así que va a surgir la biomecánica deportiva. Bien, es importante la aplicación de la biomecánica deportiva en el proceso de enseñanza y entrenamiento de los atletas, ¿sí? Fíjense que acá aparece como proceso de enseñanza, es decir, que desde la iniciación deportiva nosotros ya tenemos contacto con esa mecánica o esos patrones motores que el niño va a ir generando durante todo su desarrollo y nuestra incidencia sobre ellos. Otro concepto dice procedimientos que están encaminados a solucionar movimientos desde una óptica interna, ¿sí? La óptica interna es la parte biológica, y una externa que es la parte mecánica. A la parte interna, ¿sí? La parte biológica, tiene en cuenta los procesos fisiológicos y los procesos químicos y la composición corporal de ese cuerpo. Y externa tienen en cuenta la parte mecánica de un movimiento, ¿sí? Acá dice que viene a solucionar movimientos, es decir, generar correcciones para que estos movimientos sean más eficientes. Por otro lado, dice herramienta fundamental para el control del entrenamiento, para mejorar la técnica deportiva y el rendimiento, ¿sí? Un cuerpo más eficiente tiene menor carga mecánica, ¿sí? Por consiguiente, menor gasto de energía. Bien, el objetivo es mejorar la técnica deportiva con el fin de optimizarla y evitar las lesiones por sobrecarga, corrigiendo su origen,
¿sí? Bien, fíjese, y acá nos vamos a detener un poco. El ámbito de la biomecánica deportiva es muy amplio, ¿sí? Va a hablar de velocidades, va a hablar de vectores de fuerza, va a hablar de palanca, va a hablar de distancias, va a hablar de velocidad angular, puede hablar de muchas cosas, pero en síntesis lo que busca es mejorar esa técnica deportiva para evitar lesiones por sobrecarga, ¿sí? Corrigiendo su origen. Es decir, que si hay un patrón de movimiento que no está siendo el correcto, ya sea por X motivo, ese patrón va a ser corregido desde su origen, ¿sí? Y en caso que ya haya una lesión, se puede ver esa técnica deportiva, ¿sí? Corregirla desde su origen, ¿sí? Entonces el fin es optimizar la técnica deportiva, evitando sobrecargas, sobreuso de alguna palanca y evitar también lesiones. Recuerden que de la clase 1 estamos diciendo que el deporte hoy por hoy también está visto como salud y no como en perspectivas de años anteriores o décadas anteriores, donde se veía el alto rendimiento como el que llegaba, ¿sí? No importa si se rompía, total, había 10 más atrás de ese. Hoy por hoy también se cuida mucho la integridad de esa persona o el deportista. Bien, clasificación de la biomecánica deportiva. Se puede clasificar interna, dice, es la parte encargada del estudio de las solicitaciones mecánicas a que se ven sometidos los diferentes tejidos y las consecuencias de estas solicitaciones sobre los mismos, ¿sí? Hace referencia, como dijimos recién, a la parte fisiológica y bioquímica de una contracción muscular, por ejemplo, del por qué se produce el movimiento, ¿sí? Bien, esa parte de la fisiología no vamos a entrar, ya lo han visto en la unidad 1 de este módulo. Y después la segunda clasificación en la externa, que estudia los cambios en las posiciones espaciales a lo largo del tiempo de los diferentes segmentos corporales. En definitiva, el análisis de las diferentes técnicas deportivas con el fin de optimizarla, ¿sí? Bien, un poco lo que hablamos recién, la parte biológica y la parte mecánica, de lo que uno puede ver visualmente y realizar esas correcciones en las posiciones temporoespaciales de cada segmento del cuerpo para optimizar la técnica deportiva, evitar cargas mecánicas y así reducir lesiones. Ambas, ¿sí? El conjunto del estudio y análisis de la fisiología interna y externa tienen incidencia sobre el gesto deportivo, su patología, su prevención y su tratamiento, ¿sí? Es decir, que ese gesto deportivo también va a depender de los factores internos biológicos. Por ejemplo, si tengo un índice de fatiga elevado, ¿sí? Donde el lactato me inhibe una contracción muscular o me inhibe la eficiencia mecánica, ¿sí? Se va a ver perjudicado esa técnica deportiva, ¿sí? Por eso ambas van a tener incidencia sobre el gesto deportivo, ¿sí? Entonces de ahí vamos a tratar su patología, cómo prevenirlo y cómo tratarlo en caso de que haya una lesión, ¿sí? Desde ese punto de vista vamos a mirar la biomecánica deportiva. Conceptos que la aclaran para ir luego un poquito más profundo, ¿sí? Y es nuestro sistema locomotor, que está formado por huesos,
¿sí? Que son conjuntos de estructuras orgánicas rígidas, constituyen las partes más duras y resistentes del cuerpo. Bueno, los huesos tienen varias clasificaciones, tienen sus partes, no vamos a entrar en eso, vamos a pasar un poco por encima. La función principal de los huesos es función de soporte y de protección de los órganos vitales. ¿Sí? Bien, tenemos una articulación, que son las áreas donde se encuentran dos o más huesos. Estas permiten que los huesos se desplacen frente a acciones musculares, ¿sí? Es decir, que los huesos por sí mismos no van a producir una acción muscular, un desplazamiento, sino que deben tener una acción muscular para que esos huesos produzcan desplazamientos. Los huesos no están conectados entre sí a través de las articulaciones. Esas articulaciones van a estar compuestas por cartílagos articulares, una membrana sinovial, ligamentos, tendones para darle mayor estabilidad y estructura, las bursas y el líquido sinovial actuando como lubricantes de la articulación y que éstas funcionen de una forma más fluida y lubricadas. Y otro componente de nuestro sistema locomotor, ¿sí?, son los músculos, que son tejidos que tienen la capacidad de contraerse para así producir un deslizamiento de sus proteínas y lograr un movimiento final. El movimiento final es la aproximación de un segmento del cuerpo hacia el otro o el alejamiento. ¿Sí? Bien, sus propiedades son elasticidad, la flexibilidad, la excitabilidad y la contractibilidad. ¿Sí? Que estos componentes y la función del músculo y cómo está compuesto, también seguro que lo han visto en el módulo 1 de este segmento. Bien, seguimos con conceptos que aclaran. ¿Qué funciones tiene el músculo? ¿Sí? Tiene una función agonista, que es el músculo que realiza la acción principal. Tenemos los músculos antagonistas, músculo que realiza la acción opuesta al músculo principal, ¿sí? Y los músculos sinergistas, que son los músculos accesorios que participan del movimiento como estabilizadores de una articulación u otra parte del cuerpo. Bien, no se puede tomar el movimiento, ¿sí?, donde va a actuar solamente un músculo de forma aislada, ¿sí? Hay músculos que van a tener funciones principales dentro de un movimiento y otro va a tener funciones secundarias y otro funciones de estabilización, estabilizadores, ¿sí? Pero no es que ningún músculo queda fuera de acción, uno más comprometidos que otro, pero siempre van a estar interactuando entre sí. Y acá vemos un ejemplo, ¿sí?, de una flexión de codo. El codo, acá está el hombro, ¿sí? Como músculo agonista va a estar el bíceps y como músculo antagonista va a estar el tríceps, ¿sí? No es que el bíceps se contrae y el tríceps se va a dormir la siesta, ¿sí? El bíceps se contrae y el tríceps, ¿sí?, va a estar en fase excéntrica, ¿sí? Va a ir controlando también esa flexión de codo, como a su vez todos los músculos que llegan a la carilla articular del hombro y del codo van a estar estabilizando dichas articulaciones, ¿sí? Que esos serían los músculos sinergistas. Todos los músculos que van a llegar al húmero, ¿sí?, los músculos que van a llegar al antebrazo, ¿sí?, estabilizando codo y estabilizando hombro, ¿sí? Si esos músculos sinergistas no entran en acción, esta articulación se movería para cualquier lado, ¿sí? Entonces, es imposible pensar en que en un movimiento hay un músculo que no esté en acción. Al igual, ¿sí?, que el otro en mi cuerpo, ¿sí?, también va a estar activado o en acción, según la posición en la que esté el cuerpo. Bien, seguimos con conceptos que aclaran.
¿sí? Aparece la fuerza, capacidad de un músculo o grupo de músculos determinados para generar una contracción muscular bajo condiciones específicas, ¿sí? Bien, acá habla de unas condiciones específicas, es decir, que nosotros nos vamos a mover en función de, y ese cuerpo, el umbral de fuerza que produzca, va a ser en respuesta a las condiciones específicas dadas. Manifestación externa de una fuerza aplicada que se hace de la tensión interna generada en el músculo o grupo de músculos en un tiempo determinado, ¿sí? Bien, ¿por qué hice manifestación externa? Porque es lo que nosotros vemos a forma de desplazamiento, lanzamiento, remate, salto, carrera, marcha, ¿sí? Una manifestación externa de una fuerza que se aplica, ¿sí? Esa fuerza, los desplazamientos de un segmento del cuerpo, va a iniciarse de una tensión interna, ¿sí? De ese plan motor que baja, llega a la placa motora y se produce el proceso de contracción muscular, ¿sí? Del grupo muscular solicitado en primera acción, ¿sí? Bien, esto es como podemos definir la fuerza. Entonces recién veíamos los componentes, el aparato locomotor, ¿sí? ¿Qué función tiene el músculo? Agonista, antagonista, sinergista. Vemos el concepto de fuerza. Y ahora pasamos a los tipos de fuerza. ¿Qué tipo de fuerza tenemos? ¿Sí? O tipo de contracciones. Tenemos la fuerza isométrica o estática, que se genera tensión, pero no hay movimiento de la articulación. Y acá lo vemos, ¿sí? El músculo puede estar contraído, ¿sí? O relajado, pero no hay desplazamiento de esa articulación, ¿sí? Y acá vemos que la longitud del músculo estadísticamente no se modifica, pero sí la tensión aumenta, ¿sí? Son los ejercicios sostenidos o, por ejemplo, para así ubicarlo, las planchas para el trabajo de abdomen y toda zona media, donde generamos trabajos isométricos, ¿sí? Bien. Otro tipo de fuerza de contracción son las fuerzas concéntricas. Se da cuando el músculo se acorta generando tensión. Bien, ¿sí? Acá tenemos un músculo relajado y acá tenemos el músculo contraído, ¿sí? Cuando el músculo genera tensión y aproxima un segmento llamado antebrazo por intermedio de la articulación del codo al segmento brazo, ¿sí? Y acá vemos cómo la longitud, ¿sí? Acá está el codo en extensión y la longitud se acorta a medida que el antebrazo se aproxima y aumenta la flexión de codo, ¿sí? Bien, tenemos la tensión muscular como aumenta a medida que va aumentando la flexión de codo, ¿sí? Bien, estas son las fuerzas de tipos concéntricas. Y por último, tenemos las fuerzas excéntricas, que es el músculo genera tensión mientras se alarga, ¿sí? Bien, acá tenemos un músculo en estado de reposo y acá tenemos un músculo generando tensión a medida que se separa un segmento del otro, ¿sí? Bien, vemos que la longitud, ¿sí? Comienza desde un grado de flexión, ¿sí? Y mientras se estira va aumentando la tensión muscular, es decir, que hace fuerza mientras los segmentos de antebrazo y brazo se alejan, ¿sí? Bien, entonces vemos los tres tipos de fuerza. Bien, estos conceptos se van a ir asociando a los movimientos o técnicas específicas de las distintas disciplinas, ¿sí?
Bien, seguimos con conceptos que aclaran. El cuerpo se va a mover por intermedio de palancas, ¿sí? Desde el punto de vista de la física, ¿qué es una palanca? Ese segmento rígido que posee un punto de apoyo fijo alrededor del cual se pueden realizar movimientos cuando se aplica sobre ella una fuerza externa o interna. Las palancas están compuestas por un punto de apoyo, una fuerza y una resistencia, ¿sí? Tenemos la palanca de primer género, dice el punto de apoyo se halla entre la fuerza y la resistencia. Y acá vemos, aplicada en la biomecánica, ¿sí? Una palanca de primer género. Dice el punto de apoyo se encuentra, ¿sí?, entre la fuerza serían los músculos posteriores del cuello, ¿sí?, y la resistencia. La resistencia sería el peso de la cabeza que por acción de la gravedad hace fuerza hacia adelante, hacia una flexión, ¿sí? Entonces los músculos posturales realizan constantemente una fuerza ante la gravedad por mantener, ¿sí?, el control cefálico y la cabeza en posición anatómica, ¿sí? Bien, punto de apoyo sería la columna cervical, punto de apoyo y la base del cráneo, ¿sí? La fuerza y la resistencia. Después tenemos la palanca de segundo género que dice la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza, ¿sí? Y acá vemos el punto de apoyo, ¿sí? Dice la resistencia se va a encontrar entre el punto de apoyo y la fuerza, ¿sí? Y acá vemos en una flexión plantar de tobillo, ¿sí?, donde el punto de apoyo está en la zona del medio pie hacia adelante. La resistencia, ¿sí?, está dada por la caída del centro de gravedad, ¿sí?, justo por adelante del hueso calcáneo, ¿sí?, por ubicarlo así anatómicamente. Y quien va a generar la fuerza, ¿sí?, son gemelos y soles, ¿sí? Bien, de esta forma se da la palanca de segundo género. Y luego tenemos la palanca de tercer género. Dice la fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. Y acá vemos un ejemplo, ¿sí?, donde tenemos el punto de apoyo, la fuerza y la resistencia, ¿sí? El punto de apoyo, el codo. La fuerza sería la tensión que genera el bíceps y la resistencia, en este caso el antebrazo, en acción de la gravedad, ¿sí?, generamos una flexión de codo. Bien, estos tipos de palancas son los que luego se van a analizar en la biomecánica deportiva, ¿sí? Bien, y ahí vimos unos conceptos que la aclaran. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar nosotros esa biomecánica deportiva, interna o externa, que nos puede interesar, ¿sí? Tenemos formas directas, por ejemplo la electromiografía, que va a medir la función miográfica, va a hacer una electromiografía de la función del músculo, su capacidad contráctil, ¿sí? Las placas de salto o de fuerza, donde van a analizar la curva de la fuerza, la curva de la velocidad, va a analizar índices de elasticidad, niveles de contracción, niveles de potencia, tiempos de contacto, ¿sí? Después tenemos fotocélulas de los análisis
biomecánicos de un gesto deportivo. Tenemos los acelerómetros, que son dispositivos que se van a colocar en distintas partes del cuerpo. Estos pueden ser tridimensional, donde nos van a decir su aceleración, su velocidad angular, su posición en el espacio. Después tenemos factores antropométricos, que nos va a decir porcentaje de masa muscular, altura del centro de gravedad, longitud de los distintos segmentos corporales, cómo estás compuesto, ¿sí? Bien, en base a eso y a estos análisis se van a realizar para mejorar la técnica deportiva y también tanto interna como externa, ¿sí? Y después tenemos la parte, una forma más indirecta a través de fotos y videos para analizar más bien la mecánica y los desplazamientos de los distintos segmentos corporales en algún gesto técnico. Ahora vamos a hacer un análisis de un deportista en posición estática, ¿sí? Este análisis del deportista en posición estática, hablo de un deportista, lo podemos hacer de un niño, ¿sí? o a cualquier sujeto que queremos analizar. Vamos a hablar de un plano frontal y posterior, ¿sí? Pero no todos los movimientos que yo quiero analizar se pueden ver desde una misma óptica, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué yo puedo analizar en estado estático? Siempre digo, y también, o sea, no lo digo yo, la biomecánica y los estudios, es decir, si tenemos ya anomalías en estado de reposo desde la postura, ¿sí? Estos se van a ver aumentados en movimiento. Bien, ¿qué puedo observar en un niño o en un sujeto que estamos entrenando, formando? Desde un plano frontal y una vista posterior o anterior, ¿sí? Podemos ver sus hombros. Si existe cierta simetría en casos que los dos hombros estén alineados, o asimetría cuando un hombro está más elevado en relación al otro hombro. Cuando tenemos la presencia de un hombro más elevado que el otro, estamos frente a la presencia de una escoliosis, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Bien, ¿qué más vamos a observar? Vamos a observar los desviamientos, las desviaciones, lateral de su columna, ¿sí? Bien, en este caso vemos una escoliosis en S, ¿sí? Bien, dorsal derecha, lumbar izquierda. Bien, luego podemos observar el ángulo de la talla, que es el ángulo que forma la porción dorsal, la cintura y el brazo. Ese ángulo de la talla puede ser simétrico en caso que se forme del lado derecho y del lado izquierdo de forma igual, o asimétrico. En este caso está asimétrico porque estamos en presencia de una escoliosis, ¿sí? Entonces, al tener una curvatura dorso-lumbar izquierda, ¿sí? Observamos que la concavidad de la curva hace que ese ángulo de la talla se vea aumentado del lado derecho y no se forme con la misma simetría del lado izquierdo, ¿sí? Bien, vemos la cadera, ¿sí? Las crestas ilíacas, si están alineadas o no, y si hay una simetría, pues que una esté más baja y la otra más elevada, ¿sí? Bien, estos análisis nosotros los podemos hacer de forma analítica, como está acá en esta foto, o visualmente, por ahí cuando vemos un niño, ¿sí? No vamos a diagnosticar, sino le vamos a sugerir
a sus padres: mire papá, le sugiero que haga un control, ¿sí?, con un traumatólogo, con su pediatra, ¿sí?, para que vea esta postura, ¿sí? No indicamos, no medicamos, sino que sugerimos, porque estamos en contacto todos los días con los niños, ¿sí?, como formadores. Bien. ¿Y qué vamos a observar en miembros inferiores? ¿Sí? Vamos a observar la posición de sus rodillas, ¿sí?, si están en valgo, como acá en la foto, o en varo, ¿sí?, tipo paréntesis, hacia afuera, y cómo está en la posición de sus pies, ¿sí?, si en valgo, ¿sí?, si está en varo. Bien, entonces estas anomalías que nosotros podemos ver en estado en reposo se van a ver aumentadas en situación de movimiento, limitando el mismo o aumentando, como decía la definición, generando cargas mecánicas que me van a producir un déficit en la técnica, ¿sí?, y me va a producir algún tipo de lesión. Bien, entonces este análisis es importante que tengamos ese ojo clínico para poder realizarlos en nuestros niños que van a formarse con nosotros, ¿sí? Bien, y aunque ustedes no lo crean, Usain Bolt, quien está acá en la foto, presenta una escoliosis lumbar bien baja, ¿sí?, que ahí se ve bien marcado. En el informe dice que sufre muchísimo, ¿sí?, de los dolores de la musculatura posterior, de muslo, ¿sí? Bien, fíjense que es un atleta de élite, de alto rendimiento, que tiene problemas posturales, y todo su equipo médico se encarga, ¿sí?, de la prevención de las lesiones por sobrecarga que generan en la musculatura posterior, ¿sí? Entonces, esto es la ayuda de la biomecánica, ¿sí?, el control de las cargas de entrenamiento, como decía una de las definiciones, ¿sí? Bien, ¿cuánto volumen en tiempo o en distancia? ¿Cómo controlamos la intensidad para no sobrecargar esa musculatura y generar una lesión? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta escoliosis ya está estructurada, no es funcional como la que puede ser un niño de 6 años, ¿sí?, que por un mal hábito o de higiene postural veamos una escoliosis, una cifosis, que con la participación en programas de actividad física se corrija, ¿sí? Acá ya está estructurada, el tipo ya creció, ¿sí?, los discos intervertebrales ya están modificados, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y otro ejemplo, ¿sí?, dijimos que si tenemos otras anomalías ortopédicas, ¿sí?, fíjense, acá está atleta en la fase de apoyo, ¿sí?, como su rodilla va a valgo, ¿sí? Bien, es decir, que las anomalías, vuelvo a repetir, que nosotros observamos en reposo, en movimiento se van a ver aumentadas, generando un estrés mecánico y va a producir en consecuencia una lesión, ¿sí? Por eso yo creo que es importante estos tipos de análisis. Bien, en un plano sagital, ¿sí?, o desde una vista lateral, ¿qué puedo observar? ¿Sí? Y acá vemos una foto de perfil, ¿sí? ¿Qué voy a ver en hombros? Hombros en antepulsión, o los hombros hacia adelante, ¿sí? En la columna dorsal voy a ver aumentada su cifosis, ¿sí?, que puede estar compensada con hiperlordosis o una hiperlordosis cervical, ¿sí?
acompañado de una cabeza en antepulsión también. Bien, voy a observar sus escápulas aladas, ¿sí? Voy a observar su columna lumbar, ¿sí? Si está en hiperlordosis o no. Y voy a observar su abdomen, ¿sí? Que su abdomen, ¿sí? Podemos estar en presencia de un sujeto con sobrepeso y su abdomen prominente hace que la curvatura lumbar se vea aumentada, ¿sí? Entonces, ese abdomen prominente y esa curvatura lumbar en aumento, cuando ese sujeto empieza a correr, el centro de gravedad, al tener un abdomen prominente, se desplaza un poquito hacia adelante, generando mucha tensión en la zona lumbar. ¿Sí? Profe, me duele mucho acá atrás, dicen los niños, en la espalda. ¿Sí? Bien, entonces es uno de los, de los productos o del resultado, ¿no? De una mala postura o de un abdomen prominente. ¿Sí? Genera una carga mecánica lumbar en la parte posterior. ¿Sí? Bien, y también tengo que ver una pelvis que esté en posición neutra, no esté ni en anteversión, ¿sí? Cola de pato, o en retroversión, cola metida hacia adentro. ¿Sí? Es una pelvis neutra y su movimiento según el gesto deportivo que esté realizando. Bien, acá para tener mención, cuando el hombro está en antepulsión, generalmente hay una retracción de la musculatura pectoral, ¿sí? También hay una complicación de la musculatura dorsal, al igual que cuando hay una escoliosis, me olvidé de decirlo recién, ¿sí? Donde hay que tener mucha atención en los jugadores de handball, ¿sí? Y los arqueros de fútbol, ¿sí? Donde su cintura escapular se ve muy comprometida con los gestos técnicos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un jugador de handball o un arquero en esta postura, voy a estar limitado técnicamente, ¿sí? Voy a querer armar un lanzamiento y la retracción del pectoral me va a impedir armar con la pelota, ¿sí? Por arriba o a la altura de la oreja, por arriba de la cabeza, ¿sí? No voy a poder llevar bien ese codo hacia atrás y hacia arriba, porque voy a estar limitado desde el pectoral, en caso de una cifosis, o desde el dorsal, en caso de una escoliosis muy marcada, ¿sí? Bien, la escápula alada también me va a limitar los movimientos y los alcances funcionales por arriba del hombro. Si voy a tener un acortamiento, en lugar de poder llevar los brazos a 180 grados, ¿sí? De flexión, bien acá arriba, ¿sí? Me van a quedar a 145, 160 grados, ¿sí? Entonces, también me va a limitar mi capacidad de una recepción alta, ¿sí? O de un pase o un lanzamiento, ¿sí? Donde necesite mucho alcance funcional, ¿sí? Bien, eso para que lo tengan en cuenta en los análisis posturales, cómo se va a ver perjudicada la técnica mucho en handball y en los arqueros de fútbol, ¿sí? También en los jugadores que realicen saques lateral. No van a poder hacer un buen saque que me genere una buena parábola, ¿sí? Para que llegue más lejos, sino más bien voy a tener un saque lateral cortito, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar limitado el movimiento de su columna y su cintura escapular, entonces las palancas, ¿sí? No van a ser las adecuadas para generar una buena parábola y aumentar la distancia del lanzamiento. Bien, por consiguiente, fortalecimiento, elongación, trabajo de higiene postural, etcétera, etcétera. Bien.
vamos a hacer un análisis de movimiento, ¿sí? Dijimos que esas anomalías, ¿sí?, se iban a ver reflejadas en los distintos gestos, ¿sí? Bien, y ahora lo vamos a poner en práctica. ¿Qué analizar de la carrera y qué analizar del salto? ¿Sí? En la carrera vamos a analizar la fase de apoyo, ¿sí? Cómo es el frenado, ¿sí? Cómo es la recepción de ese paso, cómo es la transición, ¿sí?, el pasaje desde el frenado a la fase de impulso y cómo es ese impulso, ¿sí? Bien, la carrera se caracteriza por tener una fase de vuelo, ¿sí? Es decir, que ninguno de los dos pies va a estar apoyado en el suelo, ¿sí? A diferencia de la marcha, que en la marcha sí uno de los dos pies va a estar siempre en contacto en el suelo. De hecho, los porcentajes de la carrera y la marcha son opuestos. En la carrera tenemos un 60% de fase de apoyo y un 40% de vuelo, ¿sí? Y en la carrera es opuesto. Tenemos un 40% de fase de apoyo y un 60% de fase de vuelo, ¿sí? Bien, en esa fase de vuelo, en un punto los dos pies se encuentran en el aire, ¿sí? Bien, ¿cómo va a ser esa fase de frenado? ¿Sí? Bien, si yo quiero observar su rodilla, como vimos en la foto del atleta, si se va valgo, no lo voy a poder observar de perfil, ¿sí? Lo voy a observar de frente. Bien, entonces recuerden siempre, según lo que yo quiero observar, es cómo y desde dónde lo voy a tener que mirar, ¿sí? Si yo quiero ver su valgo en pie o su valgo de rodilla, o su varo en pie o su varo en rodilla, ¿sí?, o la eversión o la inversión del pie en la fase de impulso, ¿sí?, lo voy a ver de frente o una vista posterior, en la parte posterior, ¿sí? Bien, ¿cómo es la fase de vuelo? En la fase de vuelo vamos a hablar de la oscilación de las piernas. Esa fase de vuelo va a tener mayor alcance mientras más flexible sea el sujeto que estamos evaluando. Es decir, si este sujeto tiene un acortamiento, ¿sí?, en la musculatura posterior del muslo, ya sea en glúteos o en isquiotibial, ¿sí?, va a ser imposible que realice una zancada de mayor longitud, ¿sí? Por consiguiente, sus pasos van a ser cortos, ¿sí? Bien, en cuanto al recobro, si yo tengo limitada, ¿sí?, la flexibilidad de cuádriceps o la coordinación intermuscular entre musculatura anterior y posterior, ¿sí?, es decir, músculo agonista y antagonista. Acá el isquiotibial está en agonista, realizando una flexión de rodilla en la fase de recobro y oscilación de la pierna, ¿sí? Pero el cuádriceps me opone resistencia por falta de coordinación intramuscular o por acortamiento, ¿sí? Bien, esta palanca se va a ver disminuida, haciendo que la longitud de la zancada sea corta, ¿sí? Entonces, la fase de vuelo va a ser menor y va a ser de una corta distancia, ¿sí? Bien, y la oscilación disociada entre miembros superiores y miembros inferiores, ¿sí? Recordemos que cuando pierna izquierda está retrasada, ¿sí?, brazo derecho está retrasado. Cuando rodilla derecha está avanzada, brazo izquierdo está avanzado, ¿sí? Es la disociación entre mi cuerpo izquierdo-derecho, miembro superior y miembro inferior, ¿sí? Bien.
Estas variables son las que uno puede analizar durante la carrera. Es decir, si ya tenía anomalías en un análisis postural estático, esas anomalías se van a ver aumentadas, ¿sí?, en movimiento, ¿sí? Es decir, si yo tengo un problema postural, lo voy a ver más aumentado en una técnica de carrera, ¿sí? Bien, entonces, a observar la fase de apoyo, cómo esa transición, cómo el frenado, cómo es el impulso, ¿sí? Si el impulso lo hago correctamente con todo el pie o se me va más hacia la parte externa del pie o hacia la parte interna, ¿sí? Cómo es la oscilación de la pierna, si revoleo las piernas o realmente hago un recorro con una buena flexión de rodilla, ¿sí? Bien, y si esos brazos están coordinados con esas piernas. Bien, ¿qué voy a observar en el salto? Ya sea el salto a dos pies, ¿sí?, junto a pie firme o en carrera, ¿sí?, tenemos una fase negativa y una fase positiva. En la fase negativa, ¿sí?, hay un aumento de la base de sustentación. La flexión de rodilla va entre 100 a 120 grados, ¿sí?, es decir, cuando mi centro de gravedad desciende. Los brazos, ¿sí?, van entre 80 a 90 grados, ¿sí?, en extensión de hombro. Y el centro de gravedad debe bajar hacia abajo, ¿sí? Bien, para luego verse acelerado ese centro de gravedad de forma positiva en la fase siguiente, que es la fase de despegue, cuando se realiza la extensión de rodilla, ¿sí?, generando ya un equilibrio y estabilidad lineal en suspensión, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, cómo su pelvis se estabiliza en el aire, ¿sí? Si su pelvis bascula o va a retroversión, ¿sí?, me va a modificar el patrón motor en el aire, ¿sí? Por consiguiente, no voy a tener una buena estabilidad y se va a ver perjudicada una técnica de lanzamiento o una técnica de cabeceo, ¿sí?, o el arquero que va hacia arriba a buscar una pelota. Bien, la utilización de los brazos, si lo utilizo como palanca de impulso hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Y también tengo que ver el punto de aterrizaje, ¿sí? Es importante que se trabajen los ejercicios propioceptivos para evitar lesiones, ¿sí?, a nivel tobillo y rodilla, que son una de las lesiones que también sufren mucho los jugadores de handball, de esguince de rodilla y de tobillo. Bien, dijimos que independientemente así el salto en carrera o el salto a pie firme, ¿sí?, el centro de gravedad debe bajar y subir, ¿sí? Acá vemos de una forma más coordinada, y esto es lo que yo le decía en la clase pasada, que tenemos que trabajar el salto en longitud, ¿sí? Como vemos, acá en la carrera previa vemos un paso corto, seguido de un paso bien largo, ¿sí?, para realizar el impulso con una buena flexión de cadera y rodilla hacia arriba, ¿sí?, que me va a dar el impulso en diagonal y aceleración de ese centro de gravedad de abajo hacia arriba para poder realizar el salto, ¿sí? Bien, de esta forma es como voy a realizar los distintos análisis de movimiento, ¿sí?, tanto para la carrera como en el salto, ¿sí? Puntos a observar: la base de sustentación, la flexión de rodilla, si ese sujeto está cortado, ¿sí?, o tiene poca movilidad de tobillo, vamos a ver que en la fase negativa va a levantar los talones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si levanto los talones, estamos frente a un sujeto que tiene acortamiento en la musculatura posterior.
¿sí? Bien, si en el momento de hacer una fase negativa, nuestros hombros se van a flexión, ya ¿sí? Vamos a tener un choque de fuerza, porque las piernas en la fase positiva van a ir hacia arriba y los brazos van a ir hacia abajo. Entonces no todo el cuerpo va a estar encadenado para aprovechar el impulso hacia arriba. No sé si me siguen, ¿sí? Bien, el centro de gravedad, si logra bajarlo y subirlo. ¿Por qué? Porque algunos en el salto hacen una flexión de tronco y se extienden y saltan 7 centímetros, cuando en realidad su tronco tiene que estar erguido, ¿sí? Y el que baje su centro de gravedad, su cadera, su pelvis bajan y se aceleran, ¿sí? Bien, en la fase positiva tengo que observar el despegue, ¿sí? Que realmente haga una transferencia de ese talón a punta, a palanca de tercer género, para estirarse como un resorte, aprovechando ese shock neuromuscular o ese ciclo de estiramiento-acortamiento, esa fuerza elástica que se aprovecha en mecánica, ¿sí? Para producir un salto de mucha altura, ¿sí? Luego observen el equilibrio y estabilidad lineal en suspensión, ¿sí? Observen su pelvis si bascula o no, ¿sí? La utilización de los brazos. Ya en la fase negativa voy a saber y voy a estar observando la utilización de los brazos, y por último el punto de aterrizaje, cómo lo hace, cómo es, ¿sí? Bien, también observemos sus pies y sus rodillas, ¿sí? Y su cintura escapular en la fase de aterrizaje. Bien, seguimos. El remate, ¿sí? En el remate en el fútbol tenemos una carrera previa, ¿sí? Tenemos un paso de apoyo de la pierna opuesta a la que va a rematar, un impulso de la pierna que golpea y un equilibrio, balance y frenado final, ¿sí? Bien, acá es importante, ¿sí?, que el deportista tenga una buena postura de remate para que sus palancas, ¿sí?, trabajen de forma eficiente, ¿sí? Bien, ¿dónde tengo que tener una buena coordinación de la carrera previa? El paso de apoyo, en este ejemplo sería el paso derecho, ¿sí?, en relación a la pelota, el impulso de la pierna que golpea, y acá vamos igual, ¿sí?, con la técnica de carrera. Si yo tengo un acortamiento, ¿sí?, o no tengo una buena movilidad en la musculatura o en la articulación de la cadera, la musculatura flexora y extensora de la cadera, este movimiento se va a ver limitado, ¿sí?, en la fase de impulso y aceleración para el remate, ¿sí? Se va a ver limitado, entonces me empieza a generar lesiones, ¿sí?, en la parte anterior del muslo o en los músculos flexores de cadera, ¿sí? Tengo que ver ese equilibrio y ese balance. Fíjense el brazo derecho y el brazo izquierdo, cómo están en un equilibrio y en un balance postural bien erguido, ¿sí?, para poder generar ese remate. Bien, y ahora vamos. Supongamos que este futbolista tuviese una cifosis, escápulas aladas, retracción muscular en pectoral. ¿Podría realizar un buen equilibrio y balance? ¿Sí? No, no lo va a poder realizar. Se va a ver limitado, ¿sí?, y se va a ver influenciada su técnica, en este caso, de remate, ¿sí? Bien, por eso vuelvo al punto anterior de analizar los deportistas y verlos, ¿sí?,
Y en caso de ver ciertas anomalías, si no tengo un equipo de trabajo con kinesiólogos, doctores, ¿sí? Lo derivo a una consulta médica. Bien, el lanzamiento en el handball tenemos la fase previa, que es el brazo del lanzamiento retrasado armando el tiro, ¿sí? Como lo vemos acá en la foto, brazo retrasado armando el tiro. Después tenemos una fase de fijación, ¿sí? Que la fase de fijación puede ser, en este caso en la foto tenemos un tiro en suspensión, ¿sí? Pero podemos tener un tiro en apoyo o un tiro en suspensión, ¿sí? Si es un tiro en apoyo, ¿sí? Con un pie o dos pies en el suelo, ¿sí? Esta fase de fijación se va a dar de una forma más rápida, porque es el punto cuando el brazo arma el tiro, ¿sí? Queda en cero y se acelera para realizar el lanzamiento, ¿sí? Bien, en fase de vuelo dice punto de contracción de la musculatura opuesta para la aceleración del hemicuerpo del lanzamiento, ¿sí? Bien, fíjense que acá el brazo izquierdo, ¿sí? Está en equilibrio y balance para luego generar una rotación escapular y aceleración del elemento hacia adelante, ¿sí? Bien, esa aceleración se va a dar por una contracción, ¿sí? De la musculatura opuesta en mi cuerpo que trabaja, ¿sí? Bien, eso se llama fase de fijación, porque como no tiene el piso para darle el punto fijo al cuerpo para poder realizar la fuerza, lo va a realizar por la musculatura opuesta, ¿sí? Y diagonal, las cadenas musculares diagonal al hemicuerpo que realiza el lanzamiento, ¿sí? Por eso por ahí hay dice, ¿qué es más rápido, el tiro en suspensión o es más rápido el tiro con los pies en apoyo? Los estudios apuntan a que es más rápido el tiro con un pie o dos pies en apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se demora neuromuscularmente en la fase de fijación, ¿sí? Y por último tenemos la fase de lanzamiento, que es el ataque del brazo, ¿sí? Va aducción más rotación del tronco y equilibrio del hemicuerpo opuesto, ¿sí? Bien, acá esta pierna va en aducción, ¿sí? Y esta trata de equilibrar, la izquierda, equilibra los pesos, ¿sí? Con una flexión de rodilla, ¿sí? Y el brazo adelantado para generar esa mecánica y aprovechamiento de fuerzas de las cadenas musculares, ¿sí? Bien, y acá dice, la diferencia del tiro en apoyo y en suspensión es que este último en suspensión lleva la coordinación de los tres pasos. Ya en el segundo paso, el jugador ya sabe si lo va a hacer en suspensión o a pie firme, ¿sí? Incluye el salto más el lanzamiento, ¿sí? Bien, estas son las fases que yo debo de observar. Bien, si yo no tengo, ¿sí? Una buena flexibilidad en tronco, en miembros inferiores, va a ser imposible que este gesto, ¿sí? Sea eficiente. Entonces, bien, tengo que armar el tiro. Tengo retracción en pectoral, ¿sí? Va a ser imposible llevar bien atrás o la máxima amplitud de la articulación posible, ¿sí? Fase de fijación va a ser muy corta, ¿sí? Porque ya al estar cortado el pectoral, esa fuerza elástica de la cadena muscular ya va a tener un déficit, ¿sí? Y la fase de lanzamiento
también se va a ver perjudicado por un desequilibrio del hemicuerpo opuesto, también por acortamiento de la musculatura anteroposterior en cintura escapular, ¿sí? Ni hablar si tenemos alguna retractura posterior en miembros inferiores. Bien, ¿cómo vamos a recaudar esa imagen o ese momento que yo quiero analizar? ¿Sí? Bien, y acá les comparto un protocolo de filmación o de imagen, ¿sí? Bien, es importante que coloquemos parches de referencia en las articulaciones a analizar, ya sea hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo. Según lo que quiera analizar, es desde la perspectiva que voy a tomar la imagen, ¿sí? Anterior, posterior o lateral, ¿sí? Ya dijimos que puedo analizar desde cada visión, ¿sí? Yo desde una vista lateral no voy a poder observar, ¿sí?, un valgo de pie o de rodilla, no voy a poder observar una escoliosis, no voy a poder observar una asimetría en hombros, ¿sí? Como así también de una vista frontal no voy a poder observar una cifosis, una escápula alada, una retracción de pectoral, ¿sí? Bien, entonces, yo, según lo que quiero analizar, es cómo voy a filmar o tomar esa imagen. Bien, la distancia de la imagen son a 2,6 o a 4 metros de distancia el objetivo, ¿sí?, y a 80 centímetros de altura. La cámara debe quedar fija, ¿sí? Cuando filmo un gesto deportivo o una foto, ¿sí?, no debo mover la cámara, la debo dejar fija y el deportista es el que realiza el gesto. Yo tengo que dejar la cámara fija, ¿sí?, prever de que me abarque toda la secuencia que quiero analizar, ¿sí? Por eso esta distancia no es tan fija, pero sí te pide un mínimo de 2,6 metros de ahí en adelante, según toda la secuencia que yo quiera filmar, ¿sí? Y esta es la altura óptima en la que podemos registrar el movimiento, ¿sí?, en caso que también se desplace hacia arriba. Bien, y acá vemos, ¿sí?, cómo calibrar la cámara. Lo que yo les digo es que esta cámara tiene que quedar fija. Si el jugador va corriendo, yo no tengo que ir corriendo con la cámara al lado, ¿sí? La dejo fija y me aseguro que me registre la secuencia de movimiento dentro del campo visual, ¿sí?, de la cámara. Bien, esto es como para que lo tengan en cuenta si quieren realizar algún tipo de análisis biomecánico o tomar una foto bien perpendicular, ¿sí?, a la imagen o al sujeto que esté evaluando, ¿sí? Bien, esto es para que lo tengan en cuenta y les pueda servir y que realmente puedan hacer un correcto análisis. Hay un programa que se llama Kinovea, que se puede descargar, que es livianito, no es pesado. Puedo cargar la imagen y a partir de ahí comenzar a trabajar sobre ella. Tiene algunos accesorios para trabajar los ángulos, para ver las articulaciones, ¿sí? No es difícil de comprenderlo, es muy sencillo, simple y fácil. Es más, algunos analistas que se dedican a la biomecánica dicen que ya usan otros programas de mayor jerarquía, ¿sí? Pero esto Kinovea, como para iniciar y tener algunos registros, son muy bien. Y por último, para ir cerrando, vamos a hablar de perfiles y posturas, ¿sí? Bien. ¿Qué es un perfil? ¿Sí? Es la orientación corporal o perfil corporal, es la posición o
o la colocación corporal que tiene un jugador en cada situación de juego, tanto en ataque como en defensa, ¿sí? Las posturas corporales, ¿sí?, no son iguales tanto en ataque como en defensa. Y esto se hace mucho hincapié, por ejemplo, me he tocado trabajar en básquet, en vóley, y hay ciertos lineamientos posturales desde la distinta federación de cómo trabajarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy por hoy se considera que una buena postura de juego, ¿sí?, va a permitir un mejor desarrollo técnico-táctico del mismo. Bien. ¿Cuáles van a ser las características que tienen que tener estos perfiles y posturas? Posicionamiento vertical, ¿sí?, la dirección hacia donde mira su cara, la posición de su pecho, teniendo en cuenta sus hombros y su cintura escapular, y la parte delantera de su cuerpo. A eso llamamos estar perfilado con una visión de 180 grados, ¿sí? Es decir, que tengo que tener una visión hacia ambos laterales, ¿sí?, y toda la zona frontal. Bien, dice otra de las características que el cuerpo puede intervenir de una mejor forma en el juego, estar bien perfilado y con una buena postura. Si el jugador no está bien orientado, se reduce bastante el campo de visión y resta información de lo que ocurre en el juego, ¿sí? Es decir, que si yo estoy mal posicionado y mi postura no es la adecuada, no voy a tener una buena visión del campo del juego y no voy a tener información de lo que está pasando en el mismo. Una mala postura reduce las opciones de intervención de los jugadores. Es decir, que si yo estoy mal posicionado, ¿sí?, me va a reducir mi intervención en el juego, ¿sí?, como así también me reduce la posibilidad de que mi compañero, ¿sí?, tenga la plena confianza en ejecutarme un pase. Bien, las malas posturas aumenta el espacio que no domina, es lo que se llama espacio ciego. Es decir, que si yo estoy mal posicionado, estoy regalando un espacio ciego en el cual no estoy dominando de forma visual ni tampoco corporal. Bien, un campo visual de 180 grados para poder anticiparnos ante cualquier situación de juego a resolver en el. Bien, seguimos. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es mejor control en ataque y defensa, ¿sí?, por la lectura de juego que puedo llegar a tener, mayor velocidad de respuesta, porque voy a tener mayor velocidad de respuesta, porque si yo tengo un buen posicionamiento, voy a tener una buena lectura de juego, entonces me voy a poder anticipar a lo que va a pasar, ¿sí? Por eso una buena postura, un buen perfil me va a permitir, ¿sí?, poder posicionarme y así tener velocidad de respuesta y mayor velocidad de reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre voy a estar en preacción con un levemente descendido mi centro de gravedad, piernas separadas, ¿sí?, no una separación muy amplia que tampoco me permite una reacción, ¿sí?, sino cada uno va a tener su propia apertura de miembros inferiores para poder actuar de forma rápida. ¿Cuáles son las desventajas de no estar bien posicionado? Reducción visual del campo de juego, déficit de información del juego, reduce la velocidad de respuesta y de reacción, se demora en el pase y la recepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo de acá que reciba, acomode bien mi cuerpo, localice a mis compañeros porque no tengo una buena lectura de juego y visión del campo, se va a demorar estas acciones de pase y recepción, ¿sí? Demora la acción de ataque
y aumenta el error en defensa, ¿sí? Por eso es de suma importancia trabajar los perfiles y las posturas dentro del campo de juego. Bien, sin lugar a dudas, para trabajar un perfil y una postura, mi posición en estado de reposo, volvemos a las diapos anteriores, ¿sí? Tiene que ser dentro de todo normal, ¿sí? Bien. ¿Cómo va a ser una postura en ataque? ¿Sí? Tener visión del arco opuesto, ¿sí? Ubicarme de forma tal que pueda ver mi arco, el arco opuesto. Obvio que esto va a depender todo de la situación de juego, ¿no? Pero en ataque yo tengo que tener una visión primero del otro arco, ¿sí? Y también de lo que viene pasando en situación de transferencia, defensa-ataque, ¿sí? Cómo se viene dando el juego desde mi arco hacia el otro arco. Estar más bien lateralizado, ¿sí? Ofreciéndole la espalda a las gradas, ¿sí? Obvio que va a depender según el puesto, ¿sí? Por ahí, si juego más bien por el medio o por el centro de la cancha o voy rotando, puede que quede de espalda el arco rival, ¿sí? Pero que no siempre en todas las situaciones de juego me encuentre ubicado de espalda al arco. Siempre de espalda a las gradas, ¿sí? Mirando hacia el lado interno de la cancha, ¿sí? Ofreciéndome para el juego. Orientar el ataque hacia el lado hábil de cada uno o hacia el lado fuerte del ataque del equipo, ¿sí? Y bajar el centro de gravedad frente a la presión de los oponentes. ¿Sí? Por ahí, en handball, que podemos recibir en carrera a un pie o en suspensión, ¿sí? La presión del oponente nos puede desestabilizar, ¿sí? Y por ahí distorsionar nuestra técnica de recepción o del posible pase. Por consiguiente, se aconseja bajar el centro de gravedad, ¿sí? Para poder estabilizar un poco más ese cuerpo. ¿Y cuáles van a ser las posturas de defensa? Centro de gravedad bajo, ¿sí? Siempre en preacción, estar atento. Orientar al oponente hacia el lateral, llevarlo hacia afuera de las canchas. Sabemos, tanto el fútbol como el handball se juega en un rectángulo, ¿sí? Y los arcos están en cada extremo de la cancha. Entonces, si yo lo llevo hacia afuera, estoy reduciendo su ángulo de ataque y de tiro, ¿sí? Bien, entonces orientarlo hacia el lateral, según la táctica de cada equipo y cada disciplina. No cruzar los pasos para adelante, ¿sí? Puedo lateralizar, puedo hacer un paso corto hacia atrás y el siguiente largo hacia afuera, pero nunca cruzar los pies por adelante porque me puede ocasionar una caída, ¿sí? Tronco erguido entre los 100 y 115 grados, vista al frente, ¿sí? Bien, de esta forma es como pasamos por esta unidad de biomecánica, ¿sí? A modo de la idea que quiero que quede, ¿sí? Es que nosotros podemos realizar ciertas observaciones, ¿sí? En cuanto a la postura en estado de reposo de ese deportista e imaginar que si ya tiene una anomalía en estado de reposo, se va a ver aumentada, ¿sí? En movimiento, ya sea en la carrera, en el salto o en el gesto técnico propio de cada disciplina, como un remate o como un lanzamiento, ¿sí? En función del gesto técnico individual, ¿sí? También tenemos perfiles y posturas que van a favorecer el juego y la táctica grupal, tanto en ataque como en defensa, ¿sí? En base a eso, yo voy a poder reducir
las cargas mecánicas, ¿sí? Voy a poder ser más eficiente técnica y tácticamente, reduciendo la carga fisiológica en cuanto a estrés físico y reduciendo la carga mecánica y así disminuir los riesgos y posibilidades de lesiones deportivas. Bien, con esto damos por finalizada la clase número 4. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima clase.